Carlos Solá, director de FECOR. Muy buenos días. Crudo, crudo. Esas realidades que sabemos que están aquí al lado, que de vez en cuando levantamos la voz, pero de la que, bueno, pues igual en ocasiones no somos demasiado conscientes, ¿no? Que son realidades tremendamente cotidianas para muchas personas. Eso, en esta campaña lo que pretende es, en esta época de que nos dan con tantos datos, cifras, es ponerle cara a esas cifras y visibilizar las verdaderas dificultades que tiene la gente en su día a día y sobre todo que se han agravado con la crisis esta del coronavirus. Efectivamente, sí señor. Por aquí también quería empezar, porque bueno, hay cifras y estadísticas que cantan bien a las claras, ¿no? Enseguida las contamos, pero eso, para las personas con discapacidad, esta crisis, ¿a dónde os está llevando, Juan Carlos, o cómo la estáis atravesando? Mira, pues la verdad es que con muchísimas dificultades. Cualquiera que nos esté escuchando sabe que siempre ante una situación de crisis la parte más débil siempre sufre más, siempre se agrava más. Cuando hablamos de colectivos de riesgo de exclusión, pues hay un porcentaje, pues gran parte de los que están en riesgo de exclusión pasan directamente a la exclusión social, como estáis hablando hoy en día, ¿no? De la pobreza y la exclusión. Pues en el mundo de la discapacidad, eso es un paso muy fácil en el cual mucha gente, compañeros y compañeras mías, pues verdaderamente si estaban antes viviendo con dificultad, pues han pasado una fase de sobrevivir como pueden, y estos testimonios que conlleva la campaña, por hoy que has puesto también esos, los que has puesto, pues esa gente está ahí, es la que tenemos al lado, son los que tenemos enfrente, con los que nos cruzamos en la calle y tienen muchísimas dificultades para poder sobrevivir en el día a día y no reciben los apoyos ni se tiene en cuenta todas las dificultades que tenemos para vivir en el día a día, ¿no? Es un gran problema, de verdad. Y lo que queríamos hacer era primero estudiar cómo estábamos pasando todo el confinamiento, con lo que supone eso también. Y bueno, y todo esto nos ha llevado a ver una realidad que, aparte de las dificultades que teníamos en el confinamiento, lo que ha provocado también los estados de pobreza, para que hasta el punto de que lleguemos a la conclusión de que 1 de cada 3 de las personas con discapacidad está en exclusión social o pobreza durante este tiempo que llevamos de crisis sanitaria. Efectivamente, esos porcentajes, esas estadísticas de las que yo hablaba hace un momento. Por ejemplo, un 17,7% de las personas con discapacidad no recibe ningún tipo de ingreso. Los recortes han estado a la orden del día, ¿verdad, Juan Carlos? Exacto, y todavía lo que vive. Pero esto era cuando creíamos que estábamos bien. Eso es. Que eso es lo que debemos saber. Es que esto ya era cuando en teoría se estaba bien. Y había un porcentaje muy significativo que no recibía absolutamente nada. Luego otra, bueno, los datos los tienes ahí. Luego otra parte que de las pensiones contributivas muy bajas y otra parte también de las pensiones no contributivas, que es un porcentaje altísimo, en el cual el promedio de las pensiones no contributivas más altas no llega ni al 50% del salario mínimo interprofesional, que es lo que en teoría como sociedad se dice que por debajo de eso no puede cobrar una persona para poder vivir mínimamente. Así es. Y mira, y hay otros porcentajes, prácticamente la mitad, un 48,1%, no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, de esos que tenemos todos los días cualquier persona, pero claro, pues cuando los recursos son los que son, muy limitados, pues pasa lo que pasa. Y hay otra cosa llamativa, casi 3 de cada 4 personas con discapacidad que están bajo el umbral de pobreza extrema son mujeres, Juan Carlos. De esta no salimos, esto sí que no cambia tampoco, ¿eh?
¿no? Y además las perspectivas que tenemos, por eso queremos exponerlo públicamente, es que tenemos un futuro todavía mucho más incierto y con mayores dificultades. Y esperemos que como sociedad pues intentemos acercarnos a las personas y ver cuáles son sus verdaderas necesidades y cubrir como mínimo las necesidades básicas que me has comentado en el vídeo de esa persona que te comentaba que para yo la cama y el pescado, pues lo ve de la televisión si es que tiene. Cierto. Quiero decir que son situaciones que parece que estamos hablando de antaño, de hace muchos años, y hoy lo tenemos aquí y está con nosotros. Por eso hacemos planteamientos de decir que la renta de garantía de ingresos mínimos y tipo de apoyos que como sociedad nos hemos dotado, se tenga en cuenta todas las necesidades que tenemos las personas con discapacidad, añadiendo pues que la discapacidad también supone unos sobrecostos. Quiero decir que de esas pensiones, como ha comentado, otros del corte que has puesto, es que no le llega para nada para cubrir las necesidades de lo que era de su padre. Es decir, no puede ir a la rehabilitación, no puede ir a piscina, no puede ir, yo me imagino, todavía no ha salido nadie comentando si tienes que ir a un dentista y tienes que pagar esos precios. Pues todas esas cosas hay muchísima gente a la cual no se puede acceder, no pueden acceder. Y eso sí que creo que como sociedad tendríamos que ser capaces de asumir, sería nuestra obligación asumir los sobrecostos que pueda llevar y garantizarle a las personas que tengan un mínimo, como has dicho, un mínimo para poder vivir dignamente. Hoy día, pues, por lo que hemos visto en este estudio, es que son muchas más las personas que están en grandes dificultades que los que podíamos pensar desde el propio colectivo. Desde luego, por eso desde el movimiento asociativo de las personas con discapacidad seguís insistiendo, y tenemos que seguir insistiendo todos y como sociedad, en que es urgente tomar medidas que permitan avanzar en la incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral. Es fundamental. Pues mira, es otro tema. Es una anécdota, ¿no? Las personas con discapacidad que están integradas en el empleo ordinario es una anécdota. O sea, el nuevo País Vasco tiene unos datos que son bastante clarificadores. Nuestro estudio que hicimos por otra parte del País Vasco, pues se decía que desde el propio gobierno se apoyaban las iniciativas de los centros especiales, pues creo que con 55 millones y al empleo ordinario con 700.000. Es decir, que la apuesta tiene que ser compartiendo con el resto de la sociedad. Está bien, en un momento dado, pues había que demostrar que había una capacidad, pero eso tiene que evolucionar hacia lo que se llama la inclusión social, que es el derecho que tiene cualquier persona siempre que estés viviendo en sociedad y quieras garantizar mínimamente una igualdad de oportunidades. Entonces, ante esa falta de empleo, al empleo ordinario, porque, por desgracia también, las referencias de los centros especiales de empleo, pues los salarios son muy bajos, pues eso no da posibilidades para poder vivir dignamente. Y entonces, si todo eso le juntas en época de crisis, o que ese tipo de empleo está también con los apoyos muy fuertes de la administración, y en esta época de crisis, pues eso se ha visto muy afectado y se han perdido muchos puestos de trabajo, tanto en el empleo ordinario como en los centros privados. Pues eso que es la base de los ingresos que tiene cualquier persona, pues dentro de nuestro colectivo, pues es un déficit muy grande porque pocas personas pueden acceder al empleo, pero las pocas que acceden con unos ingresos que no son
hacer referencia, como he comentado, acerca del salario mínimo interprofesional, pues eso al final lo que provoca son el escenario que nos han planteado en esos vídeos. Así es. Son falta de recursos, falta de integración social, falta de igualdad de oportunidades. Y vivir una realidad, como he dicho antes, ya no es vivir, sino tener que sobrevivir a las circunstancias. Espero que de todo esto avancemos. Yo quiero ser optimista, siempre hay que ser optimista en la vida, o a pesar de las dificultades, ¿no? Es decir, que aprendamos como sociedad, que pongamos el interés en lo que hay que poner, en modificar cuando se analice, modificar las cosas que no estamos haciendo tan bien, y que podamos intentar conseguir vivir o lograr formar una sociedad que sea más justa entre toda su ciudadanía, ¿no? Entre todos los hombres y mujeres. Así es. Sabiendo también la de las dificultades que también se aumenta más en las mujeres. Eso ocurre también en el mundo de la discapacidad, lo que llamamos la doble marginación, discapacidad y mujer, ¿no? Bueno, pues todo eso se agrava. En esto nos hemos dado cuenta que en esta época de la crisis sanitaria se ha agravado, y es verdaderamente un tema suficientemente grave para que entre todos y entre todas lo intentemos buscar una solución lo mejor posible. Así es, que aprendamos, ciertamente. Juan Carlos Solá, director de FECOR. Eskerrik asko, un abrazo. Eso